objetivo es enseñar la importancia de ventilar los espacios cerrados para reducir el riesgo de transmitir el virus y proponer medidas preventivas para minimizar ese riesgo. Con la evidencia científica acumulada ya hasta este momento, ya se sabe que el SARS se transmite de persona a persona por diferentes vías, siendo la principal la inhalación de gotas o aerosoles respiratorios. ¿Qué son los aerosoles? Pues son las partículas en suspensión en el aire de menor tamaño que se producen en gran cantidad en todas nuestras actividades respiratorias, como respirar, hablar, toser, estornudar. Y esta emisión aumenta, por ejemplo, cuando hacemos actividad física o cuando elevamos el tono de voz o con otras actividades, por ejemplo, como cantar. En un ambiente interior, el SARS-CoV-2 se puede transmitir a través de aerosoles a una distancia mayor de 2 metros, ya que permanecen en el aire y se pueden acumular en este ambiente interior durante varias horas si la ventilación del lugar no es suficiente. En la hostelería, precisamente, la ventilación de los espacios cerrados es una de las medidas más importantes para minimizar el riesgo de contagio. Daros cuenta de que otras medidas de protección de las que ya os han hablado no se pueden usar en todo momento, como la distancia interpersonal o tener la mascarilla puesta en todo momento. Cuando hablamos de ventilar, estamos hablando de renovar el aire, es decir, cambiar aire interior por aire limpio exterior. No se habla de remover el mismo aire una y otra vez, por ejemplo, como hace un ventilador. Para que la ventilación sea eficaz, es necesario que la cantidad de aire limpio que entra sea suficiente y que el flujo se distribuya eficientemente por todo el local, de manera que los contaminantes de manera que los contaminantes generados en las distintas partes del recinto se van eliminando, diluyendo eficazmente. ¿Qué tipos de ventilación tenemos? Pues la natural, la mecánica y la mixta. La natural es la disposición de puertas y ventanas. La mecánica pues ya exige unos sistemas de ventilación o climatización y la mixta es la combinación de ambas. En la ventilación natural, la capacidad de renovación del aire depende de muchos factores. El tamaño de las ventanas, de las puertas, su situación, la configuración del edificio, incluso la temperatura exterior, el viento. La mayor eficacia se consigue con una ventilación natural cruzada, esto es, apertura de puertas, de más de una apertura de puertas o ventanas en paredes opuestas. ¿Cuáles serían unas buenas prácticas? Pues que esta ventilación natural sea continua, sea distribuida, sea cruzada, como os decía, abriendo puertas y ventanas opuestas, mejor en diagonal. Es preferible abrir varias partes de distintas ventanas en vez de abrir una ventana completamente. Y cuanto más tiempo estén las ventanas y las puertas abiertas, pues mayor será la renovación del aire. La ventilación mecánica, como os decía, exige sistemas de ventilación, climatización, no se ve tan influenciada por la meteorología exterior y permite controlar el caudal introducido. ¿Qué ocurre? Que la instalación, revisión y mantenimiento de estos sistemas tiene que realizarse por técnicos profesionales cualificados. Buenas prácticas en este tipo de ventilación, pues hay que asegurar el correcto estado de limpieza y mantenimiento. Se puede maximizar la cantidad de aire exterior y reducir la cantidad de aire recirculado, porque recirculando solo no se diluyen los aerosoles. Tampoco son recomendables, como os decía antes, los sistemas de ventiladores o sistemas similares que solo mueven el aire de un sitio a otro sin renovación desde el exterior. Se pueden utilizar como complemento, pero no como sistema único. Y otra buena práctica de la ventilación mecánica sería pues combinarla con la ventilación natural si es posible. Como no es viable medir la presencia del virus en el aire, utilizamos el CO2. Medir el CO2 es una forma indirecta de controlar el impacto que puede tener la respiración de las personas en la probabilidad de infectarse si alguna de ellas está o estuvo recientemente infectada. ¿Por qué usamos el CO2? El CO2 es un gas incoloro que emitimos en el proceso respiratorio. Se lleva años usando como medidor indirecto de la calidad del aire interior. En un espacio cerrado, si no ventilamos, la concentración de CO2 irá aumentando progresivamente
como resultado de la respiración de las personas. Y va disminuyendo con la ventilación al introducir aire exterior, con una menor concentración de CO2, diluyéndose así tanto los aerosoles como el CO2. ¿Tipos de medidores de CO2? Pues hay muchos en el mercado. Los hay portátiles, los hay de uso de sobremesa o los hay incluso para instalar en los sistemas de ventilación o climatización. Las características deseables de los medidores de CO2 son que tengan una pantalla que muestre los niveles de CO2 en tiempo real. Esa pantalla no tiene que estar en el mismo dispositivo porque hay sondas conectadas a los sistemas de climatización que luego permiten visualizar los datos en pantalla o en el ordenador. Deberían tener memoria para guardar y poder descargar los datos. Lo mejor es que utilicen la tecnología NDIR, que son sensores de infrarrojos. Son más estables, de mayor duración y soportan mejor altos niveles de humedad, de polvo y de suciedad. Y tienen que tener marcado CE. ¿Dónde vamos a colocar un medidor de CO2? Pues se debería hacer un estudio previo de las instalaciones para ver el tamaño, la forma, las entradas de aire y el flujo de la ventilación y ver qué número de medidores nos hacen falta. ¿Dónde lo debemos poner? Donde se sospeche que puede haber altos niveles de CO2, en zonas de peor ventilación o de mayor afluencia. ¿Y dónde no se deberían poner? A la altura de las personas, para que no se respire directamente sobre los sensores, cerca de las ventanas y puertas o en la salida de los conductos de ventilación, porque los valores no serían reales. El límite que se establece es de 800 ppm para tomar medidas. Cuando tenemos 800 ppm de CO2, deberíamos aumentar la renovación del aire o disminuir la emisión. ¿Cómo podemos aumentar la renovación del aire? Pues con lo que ya sabemos, apertura de puertas y ventanas, aumentar la frecuencia, aumentar el número, complementar con un sistema mecánico. Y si ya tuviéramos un sistema mecánico, podemos valorar aumentar la potencia o disminuir la recirculación de aire si está habilitada esa función. ¿Y cómo podemos disminuir la emisión? Pues reduciendo el aforo o reduciendo el tiempo de permanencia en el local de las personas. Como por último os dejo la guía para las buenas prácticas de ventilación en la hostelería en el contexto de COVID-19 que ha publicado la Dirección Xeral de Saúde Pública y tenéis a vuestra disposición en la página web de la Consellería de Sanidade.